Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar los primeros cuidados que debemos darle a nuestras plantas de lechuga. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Ya han transcurrido 15 días después de que hice el trasplante de mis lechugas. Como podemos ver, ya comienzan a desarrollar un poquito mejor las hojas. Y la que había sembrado en esta zona se murió, la que no, que era también de color verde, entonces no alcanzó a desarrollarse. Después voy a sembrar una nueva lechuga aquí para ocupar el espacio. También en los espacios intercalados coloqué algunas cebollas. Estas ya tienen un poquito más de tiempo y van creciendo bien. Y esta es la lechuga que les comentaba que había puesto a generar raíces, pero aparentemente no ha crecido de una buena manera. Voy a esperar un poco más para ver cómo se comporta. La primera recomendación siempre va a ser que mantengamos la tierra húmeda, debido a que, sobre todo en temporadas de calor, las plantas de lechuga se pueden desmayar o bien pueden agarrar sabores amargos por el hecho de no tener la cantidad de humedad necesaria. Siempre que hagamos riego debemos de evitar encharcar las macetas para que las raíces no se descompongan. Es importante también que evitemos el crecimiento alrededor de nuestras plantas de otras hierbas. Por ejemplo, aquí tengo algunas hierbas que han estado creciendo, entonces las voy a ir retirando para que estas no consuman los nutrientes que podría estar aprovechando cada una de las plantas. Realmente son pocos las plantitas o las hierbas que están creciendo alrededor de las plantas de lechuga. Cuando comience la temporada de calor debemos evitar que la tierra se seque y, si es posible, debemos de mover nuestra maceta a un sitio donde le pegue una pequeña cantidad de sombra y que tenga una cantidad adecuada de luz. Ahorita que las hojas ya han comenzado a crecer de una manera importante, voy a aflojar un poco la tierra, agregar composta para darle mayor cantidad de nutrientes a nuestras plantas, para que se sigan desarrollando y próximamente comenzar a cosechar las primeras hojas. Entonces, como les mencionaba, voy a aflojar un poco la tierra alrededor. Hay que tener precaución de no mover demasiado la tierra muy cerca de donde podrían encontrarse las raíces, para evitar que se puedan maltratar. Ya que hayamos aflojado la tierra cerca de todas nuestras plantas, vamos a agregar un poco de composta alrededor para proveer de nuevos alimentos y nutrientes a nuestras plantas.
Ya que hayamos agregado la composta, vamos a humedecer nuevamente la tierra para evitar que se llegue a resecar. Además, con el chorro del agua voy a ayudar a sacar la composta que pudiera haber quedado entre las plantas o en el centro de nuestras lechugas. Ya que hayamos agregado el agua, esto nos va a ayudar a que nuestras plantas no se deshidraten por la adición y la remoción de la tierra, por la adición de la composta. Algo que te voy a recomendar es que siempre que tengas un cultivo de lechugas lo asocies con cebollas o con ajos. En este caso tengo aquí unas plantas de cebolla que están creciendo y que posteriormente nos pueden ayudar a dar un poco de sombra a nuestras plantas de lechuga para que cuando comience la temporada de calor impidan que se seque totalmente la tierra por la sombra que pueden proveer. También puedes asociarlo con plantas de ajo que también suelen crecer con unas hojas muy largas y pueden proveer de sombra. Ya pronto van a comenzar a crecer y te voy a dar las recomendaciones para comenzar con tu cosecha. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.